Hola, yo soy Nati y les doy la bienvenida a un episodio más de Auténticas. El tema que vamos a conversar se titula El ciclo de la violencia. Y para iniciar con este tema, quiero dejarles esta frase de Arturo Graf que dice: la violencia no es sino una expresión del miedo. Y bueno, quiero presentarles a Eli. Eli es una mujer muy sociable, amable, alegre y optimista, entre otras cosas. Y además, Eli, a nivel profesional, uno de sus sombreros, es psicóloga clínica cognitivo-conductual. Y el día de hoy nos acompaña. Vamos a abordar este tema desde la perspectiva como especialista. Así que, Eli, bienvenida a Auténticas. Gracias por aceptar la invitación y estar hoy acá en este espacio. Muchas gracias más bien por la invitación, estoy súper emocionada. Qué dicha, me encanta. Y bueno, vamos a hablar del ciclo de violencia, qué es, cómo identificarlo, ¿verdad? Y para empezar con este tema, me gustaría, Eli, que nos contés, nos contés el concepto, ¿verdad? ¿Qué es el ciclo de la violencia? Bueno, el ciclo de la violencia básicamente viene siendo un modelo que viene a explicar cómo se comporta la violencia en todos los vínculos humanos, ya sea la pareja, la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Y tiene ciertas fases, ¿verdad? Empezamos con el primero, que sería la acumulación de la tensión. Entonces, ¿qué pasa con la acumulación de la tensión? Bueno, que obviamente ahí vamos acumulando roces, ¿verdad? Nos vamos poniendo ansiosos, medios enojados, etcétera. Ya luego pasamos a una parte de explosión. Entonces esa parte de explosión es donde usualmente ya alguien maltrata a otra persona, ya sea con gritos, alzando la voz, eh, Física. físicamente, ¿verdad? Y todo esto. No en todos los casos se manifiesta igual, obviamente, pero básicamente es la explosión, ¿verdad? Y luego ya obviamente después de una explosión vamos a distanciarnos. Entonces se distancian, que usted nota que de repente ya no se hablan, no se escriben ni por días, eh, Aunque vivan en la misma casa, aunque digamos, vivan dentro de la hablan. misma casa, Ujú. pasa muchísimo que de hecho no se hablan, no se ven, etcétera, etcétera, hasta días después, por ejemplo. Ujú. Y ya luego viene como una fase complicada que es la reconciliación, o algunos incluso lo llaman la luna de miel, ¿verdad? Ujú. Porque ahí es donde se refuerza el ciclo, ¿verdad? Donde ya todo actuamos como si nada estuviera pasando, como que si nada pasó, todo está bien, todo es bonito, etcétera, etcétera, y pensamos que no va a volver a suceder hasta que vuelve a acumularse, ¿cierto? Ujú. Entonces este ciclo es simplemente una forma que los psicólogos organizaron el comportamiento humano para poder expresar un poquito cómo es que la gente lo suele vivir, Ujú. básicamente, sí. Wow, qué interesante. Hay algunas preguntas de Mm, nuestras seguidoras que me gustaría que vayamos viendo, ¿verdad? Y así poder ir ahondando un poquito más en este tema que yo sé que es un tema sumamente amplio, ujú, ¿verdad? Y que hoy lo vamos a abordar como de una manera muy a grosso modo, porque podríamos hacer muchísimos episodios sobre este tema. Pero bueno, una de las preguntas que nos hicieron por redes sociales es: ¿por qué se nos hace tan difícil salir de estos ciclos de violencia? mm. Esa es una pregunta tan buena que yo suelo escuchar demasiado en consulta, ¿verdad? Que me dicen, pero es que, ¿cómo hago para salir de aquí? Ujú. Así como si fuera, ¿verdad? Algo fácil, una varita mágica que ojalá uno pudiera tener como para quitarle eso. Pero vamos a ver, básicamente nosotros tenemos que estar dispuestos a caer mal, porque muchas veces le ponemos límites a las personas y nos sentimos culpables, nos sentimos Ujú. enojados, nos sentimos tristes o como sea por ponerle un límite a otra persona. Entonces, obviamente a la otra persona no le va a gustar que a uno que le pongan un límite, ¿verdad? Ujú. Pero usted tiene que estar primero dispuesto a caer mal. Entonces, eso.
ya sea al amigo o a la mamá o al jefe o a quien sea. Básicamente, usted tiene que estar dispuesto a decir, pucha, o sea, esto es por mi bien, voy a poner un límite porque yo voy primero, ¿verdad? Y obviamente toma su tiempo. Entonces, en el sentido de que obviamente no es lo mismo salir de un ciclo de la violencia de pareja que salir del ciclo de la violencia tal vez con una amistad, ¿verdad? O en el trabajo. Pero básicamente nosotros tenemos que estar dispuestos a distanciarnos, ¿verdad? Porque podemos cortar el ciclo al distanciarnos, pero puede ser que el ciclo siga actuando entre los otros miembros de ese grupo, ¿verdad? Entre la mamá y el hermano y la abuela, pero yo por lo menos salgo de ese ciclo. Sí, entonces esa dificultad que vos decís, claro, es porque sentimos que en el momento que decidimos salir del ciclo, perdemos personas, ¿verdad? Y muchas veces son personas que queremos. Sí, y es que es como complicado porque a veces dicen como, es que no nos llevamos tan mal. O sea, realmente es mi mamá y es mi hermano o, no sé, un amigo. No, usted no tiene que estar súper bien o súper mal para cortar esa interacción, ¿verdad? Pero sí, es complicado, muy, muy complejo para muchos. Otra de las preguntas que nos hacían es, ¿qué es el love bombing? El love bombing es, de hecho, parte de una de las etapas, entonces, de esta parte de la reconciliación, ¿verdad? Entonces viene, no sé, por ejemplo, una pareja y después de que tuvieron una gran discusión, ¿verdad? Una explosión y todo, y se distanciaron, ya pasaron varios días sin hablarse o varias horas o lo que sea, y ya luego vuelven al sentir esa ausencia y obviamente empiezan que dándole un montón de rosas, que chocolates, que te amo mucho, que usted es lo más lindo de mi vida, ¿verdad? Lo mejor que me ha pasado, etcétera, etcétera. Entonces es como ese montón de amor que hace que la persona que sufrió de esa agresión se sienta como comprometida, ¿verdad? Como diga, uy, pucha, o sea, ¿cómo voy a dejar a esta persona si esta persona realmente me ama y dice que soy el amor de su vida? Entonces eso lo viene a hacer más complejo, ¿verdad? Obviamente, y ya compromete la parte económica, tal vez como, uy, yo te prometo que yo te voy a comprar cielo y tierra, ¿verdad? Y no necesariamente va a ser así, pero muchas veces ese love bombing viene con muchas promesas que no cumplen, ¿verdad? A través del tiempo. Sí, que son solo palabras, o sea, se quedan en palabras. Básicamente. Entonces, ¿qué le diría a alguien que está así como con esa fase de love bombing? Eso justamente es la fase donde usted tiene que tener más cuidado, ¿verdad? Como esa es la fase básicamente en donde si usted es la persona que está recibiendo como esta agresión y demás, ahí en el love bombing es más bien alejarse, ¿verdad? No permitir que usted caiga en la tentación, básicamente, ¿verdad? Sí, pero es bien complejo porque si estamos dentro del ciclo, de pronto ni siquiera nos percatamos de que estamos como pasando por estas fases, ¿verdad? Sí. O sea, cuando uno está ahí adentro, y lo digo porque yo he estado ahí adentro, sí, te entiendo. Es bien complejo, o sea, como que con el tiempo y con ayuda y demás, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, se logran identificar estas fases, ¿verdad? O decir como, claro, ya entiendo dónde estoy, pero muchas veces estamos ahí, ¿verdad? Lo que vos decís, hay gente que es muy probable que en este momento esté dentro de la fase del love bombing, pero no se estén dando cuenta de que es eso, ¿verdad? Y de pronto digan como, no, es que es una buena persona y si de verdad sí me quiere. Y no digo que no sea así, pero es como, ¿verdad? Tener esta alerta de alguna forma y poder verlo más conscientemente. Hay una cosa que también nos consultaban, que era acerca de la manifestación de agresión, ¿verdad? Y los rasgos narcisistas. Ok, las manifestaciones de la violencia pueden ser múltiples. Eso es justamente lo que hace que el ciclo se refuerce, o sea, se complique y se mantenga
dentro de un vínculo, ¿verdad? Entonces, hay varias estrategias que se utilizan y yo no estoy diciendo que una sola persona sea el agresor, porque usualmente lo que pasa es que uno empieza siendo el agresor, pero ya luego la víctima también empieza a responder de forma agresiva, ¿verdad? Claro. Es algo normal y natural del ciclo, ¿verdad? Pero, digamos, por ejemplo, hay varias estrategias. Por ejemplo, la manipulación emocional. Entonces, la manipulación, básicamente una de las personas dice, no, pero es que, ¿verdad? Como victimizándose, como, pero es que usted me está haciendo mucho daño a mí, vea todo lo que yo he hecho por usted y cómo es posible, ¿verdad? Entonces apelan a la emoción. Entonces, mientras más te agarran y te hacen sentir culpable por alejarte de ellos, mejor, porque obviamente usted vuelve más bien como sintiéndose mal de haberse alejado. Entonces, eso es lo que me suelen decir en consulta. Y bueno, otra muy interesante de manipulación de una paciente mía, reciente, es que obviamente hay algunos casos donde se van como para el pasado, como dicen, ay, pero vea todo lo que yo hice por usted, ¿verdad? Que usted cuando estaba en esta posición tan vulnerable, yo fui quien te salvó, yo fui quien te ayudó y no había nadie más, solo yo. Entonces, obviamente, se sienten comprometidos, ¿verdad? Otra muy interesante, otra forma de manifestación de la violencia es la intelectualización. Entonces, se hace la persona creer que lo que está diciendo es muy inteligente. O sea, realmente que hay bases, que hay leyes o que hay estudios que respaldan lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, que digan, que pero es que usted no sabe tanto, usted no sabe cómo funciona, porque yo soy profesor en tal cosa, ¿verdad? Entonces es como, entre más intelectual se ve, la otra persona se siente como Tonta. más tontilla, ¿verdad? Entonces es complicado. Qué interesante. Yo es como me identifico con muchas cosas. Podrían ser varias más, obviamente, pero Sí, sí, o sea, como decía al principio, es un tema sumamente amplio y en este episodio la intención es como poder dar este panorama general de qué es, ¿verdad? Y cómo funcionan todos estos tipos de manifestaciones, de agresión, de love bombing, estos rasgos narcisistas, ¿verdad? Que estábamos hablando y que vos decías, bueno, en consulta también lo es, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente lo es en consulta? A ver, es que todos podemos tener rasgos narcisistas en algún momento, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí ya alguna de las personas empieza a, ¿verdad? Como es parte de esto, de hacerse que ellos se vean muy inteligentes y muy importantes en su vida y obviamente usted sienta que los necesita. Y eso es tan complicado, de verdad, en consulta, de verdad salir de ahí es más difícil de lo que ustedes creen. O sea, realmente, pucha, por eso algunos me dicen, ay, pero ¿por qué esta persona no se va? Ajá, porque sigue ahí con esa persona o en esa relación. Exacto. Y es porque de verdad cuando usted está adentro, usted no se da cuenta que usted está en el ciclo hasta que alguien de afuera te lo dice, ya sea una profesional o un amigo o alguien así. Y a veces, ¿verdad? A mí me llegan y me dicen, uy, no, me siento demasiado identificado con eso. Y yo no sabía que era algo que le pasaba a los demás. Yo pensé que solo me pasaba a mí, Ajá. ¿verdad? Y entonces, bueno, rasgos narcisistas siempre van a haber, pero sí, es súper común, realmente. Obviamente funciona porque una persona se siente muy importante y la otra persona se siente inferior. Entonces, al sentir que yo necesito a esta persona o dependo de esta persona en A, B y C, es como se refuerza cada vez más, ¿verdad? Eli, y digamos, si hablamos de el tema de las tan trilladas red flags, ¿verdad? Que todo el mundo lo habla y lo comenta ahorita. ¿Cómo Sí. podemos, a ver, yo no sé si red flags sea la palabra o el término correcto para utilizar, o sea, sé que es como lo que se usa ahora últimamente, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas. Sí. ¿Cómo podemos identificar como esas alarmas o esas alertas de que podríamos estar en una situación como de violencia?
Ok, lo primero que yo les diría que se cuiden es si usted siente miedo. Si usted siente miedo en esa interacción, ya estamos mal. Porque eso significa, como por ejemplo, que usted le venga el pensamiento como, tengo miedo a que esta persona se enoje. Tengo miedo que esta persona haga tal cosa. Tengo miedo que me deje de querer, ¿verdad? Entonces, esa. Y la culpa es otra, ¿verdad? Ujú. Usted siente culpabilidad de alejarse o culpabilidad de que usted expresó lo que sentía o poner un límite o decir que no. Y esa persona hace que te sientas culpable por haber puesto un límite, eso es un red flag también. Ujú. Porque básicamente ahí no están validando lo que vos pensás, no están respetando tus límites Ujú. y usted está más bien con miedo de que te suceda algo, que haya una consecuencia negativa de lo que usted está haciendo. Entonces esos son dos red flags muy importantes. Y otra, creo que una tercera tal vez podría ser como ese sentimiento como de que a pesar de que yo hablé con esta persona maduramente y demás, y tranquilos los dos, esta persona no hizo un esfuerzo por cambiar. Entonces de repente nos encontramos dentro del mismo panorama de antes que no me gustaba, me molestaba, me incomodaba, me hacía sentir vulnerable, etcétera, etcétera. Y esa persona nuevamente me está exponiendo a esa situación o no está cambiando lo que yo le pedí que cambiara. Entonces obviamente, después de, obviamente repetidas veces, ¿verdad? Cualquier ser humano se equivoca alguna vez y se le olvida, es como, uy, perdón, Claro. ¿verdad? Ajá. Pero di, ya si son varias veces, ya y es como, ok, sí, ya, puede ser que necesite ayuda. Y hablando, digamos, como de relaciones en general, ¿verdad? Porque de pronto un poco familiares y de pareja, que siento que son como los vínculos más difíciles de Sí. trabajar. ¿Qué pasa con esto de lo que vos decías? Bueno, me mantengo en el ciclo, ¿verdad? Pero al momento de alejarme, ya no quiero repetir patrones, Ujú, ¿verdad? Como si yo digo, ok, logré identificar que estoy en un ciclo de violencia, ujú, porque siento que el paso uno es de poder saber si estamos ahí o no, ¿verdad? Como hacer esta conciencia de, ok, estoy llegando a todas estas etapas que vos dijiste, ¿verdad? Porque muchas veces las vivimos en automático y no nos damos cuenta, ujú, hasta que entendemos cómo funcionan y decimos, ah, sí, mira, cada cierto tiempo pasa esto y luego pasa esto y luego nos reconciliamos y todo se ujú, siente súper lindo, pero no, o sea, a la semana todo maravilloso, o sea, yo he escuchado casos que me dicen, claro, yo ahora lo puedo ver desde afuera, ¿verdad? Antes me era muy difícil identificarlo, pero que a veces me cuentan y me dicen, no, es que tenemos una semana de estar bien y yo, como una semana de estar bien, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y es como, no, tenemos una semana de no pelear ujú, y de no gritarnos. Y yo, ok, ¿y cómo, cuál es la dinámica? Entonces empiezan a contarme un poco y yo digo, qué impresión, ¿verdad? Porque es el ciclo de la violencia, o sea, están dentro de ese ciclo. ujú, Y es como, no sé, y vos decime, ¿verdad? Desde el lado profesional, esta parte del apego hacia las personas, como de decir, ¿qué voy a hacer si esta persona se va o si yo decido alejarme? ¿Qué va a pasar conmigo? Porque quizás en el medio de todo este ciclo de violencia que hemos vivido, que muchas veces son años, ¿verdad? Como que perdemos cierta identidad de quiénes somos, qué queremos y en el momento que decidimos alejarnos de ese vínculo, sea el que sea, es como, y sí, yo me alejo, pero es que si me salgo de esto, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Es como incierto todo lo que está ujú. allá. Aquí Totalmente. estoy sufriendo, pero es como es mi zona segura Ujú, y ya me acostumbré y este es mi contexto. Si me salgo de aquí, no sé qué va a pasar. O muchas veces nos da miedo o inconscientemente salimos de un vínculo agresivo, pero mantenemos el ciclo con otros vínculos. ujú. Ah, eso es tan cierto y común, digamos, el estilo de apego viene a dar una importancia tan grande, ¿verdad? Si usted tiene apego ansioso, ¿verdad? Y toda su vida usted ha estado buscando la aprobación de sus papás y persiguiéndola, y, o de los abuelos, o del tío, de quien sea.
quien te está cuidando y vos no recibís esa aceptación, no recibís ese amor y demás, eso te va a causar obviamente complicaciones a futuro donde vas a llegar a donde tu pareja y vas a buscar esa aprobación y ese amor y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos estar persiguiendo, porque el momento en que nosotros estamos persiguiendo, realmente estamos perdiendo quiénes somos nosotros y nos estamos consumiendo en la personalidad de la otra persona. Es como, ok, voy a tratar de ser como esta persona para que me acepte. Ajá. Entonces eso es lo que pasa en las relaciones de dependencia, ¿verdad? Que una persona sale de ahí y ya aplicamos el contacto cero, ¿verdad? Es un spoiler del final. Salimos y, y me dicen, una paciente me dice, o sea, yo no me acordaba que a mí me gustaba este tipo de música. Ajá. O sea, así de drástico. No me acordaba que me gustaba este tipo de música, comida, que ir a conciertos, porque con mi novio eso era imposible. O sea, a él le gustaban otras cosas. Eso te iba a decir, cuando estamos dentro de este ciclo, y decime si estoy en lo correcto, pero cuando estamos dentro de en un ciclo de violencia, no digo que sea hombre o mujer el que sea la víctima o el victimario, pero independientemente de eso, empezamos a perder, lo que te decía, empezamos a perder identidad como personas y muchas veces nos alejamos de nuestros amigos, ¿verdad? Hablando de una relación de pareja, o nos alejamos de ciertas cosas que nos gustan o dejamos de hacerlas porque sabemos que, no sé, lo que estabas hablando de me gustaba esta música, si escucho esta música, a la otra persona le va a molestar y eso ya va a generar un roce. El otro día hablaba con una amiga y me decía que unos conocidos, ¿verdad? Al chico le gustaba un tipo de música específica y a su esposa, a su pareja, no le gustaba. O sea, como que ella estaba en desacuerdo con eso. Entonces que ella de alguna forma le decía como, ay no, deje de usar esa ropa, ¿verdad? Porque él usaba como ropa alusiva a la música que le gustaba. Deje de usar esa ropa tan fea, de escuchar esa música tan horrible, qué sé yo. Y el chico como por complacerla lo hizo, pero con el tiempo él dijo como, ¿por qué yo dejé de hacer mis cosas que me gustaban y no le hacían daño a nadie, ¿verdad? Hablando en este aspecto de música. Y ella sí logró hacer su vida y sus cosas, y ella sí escucha lo que le gusta, y sí se viste como ella quiere, ¿verdad? Entonces también hasta qué punto violentamos los gustos de la otra persona y no nos damos cuenta muchas veces. O sea, como que complacemos nada más para estar ahí. Yo creo que eso sería otra red flag importante, realmente, cuando usted empieza a darse cuenta que todo lo que estás haciendo no tiene que ver ni con tu familia, ni tus amigos, ni tus gustos, ¿verdad? Entonces ya empezás como a que si a la persona le gusta ir a jugar fútbol, te ves todo el fin de semana ahí viéndolo jugar fútbol. Y es que yo quiero ir a visitar a mami. Ay, es que tengo partido, ¿verdad? Ese tipo de cosillas. O al revés, ¿verdad? O sea, no solo son los hombres, obviamente. Hay mujeres que dicen, no, usted tiene que estar el fin de semana con mi familia porque mi familia hace este evento muy importante y no hay tiempo para ir a visitar a suya. ¿Verdad? Y cosillas así que, sí, al inicio tal vez una que otra vez, tal vez uno dice, bueno, y tal vez, pero ya todos los fines de semana, que usted está haciendo solo lo que a su pareja le gusta, ya no. Y el estilo de apego lo viene a complicar más, ¿verdad? Tal vez una persona que tiene una personalidad dependiente y la otra persona tiene una personalidad más bien narcisista, ¿verdad? Entonces eso se viene a reforzar. Y en la familia, algo que suele joder mucho es que tal vez el conflicto es entre dos personas, pero ¿qué es lo que pasa? Que se vienen y se meten terceras personas en un conflicto. Entonces, que si no te llevas bien con tu hermana, la idea es que se solucione entre las hermanas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A veces viene el papá y le dice, ay, no, usted, ¿por qué no comparte con su hermana? ¿Por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no hace tal otra? Entonces, obviamente, venimos y es de ahí complicado porque al final, entonces, la misma familia está reforzando acciones inadecuadas o está quebrando con límites que usted quiso poner en algún momento
Y al momento en que usted empieza a flexibilizar su límite, la otra persona claramente entiende que los límites de esta persona no importan tanto, ¿verdad? Ajá, claro, porque puedo hablarle de cierta forma y convencerla o convencerlo de que siga otra vez en lo que estamos, en lo que a mí me conviene. Exacto. Eli, y digamos, la parte de, y te pregunto porque conozco muchos casos de esto, cuando es esta relación donde alguno de los dos o inclusive los dos tienen problemas de autoestima, ¿verdad? Entonces, eso también entra dentro del ciclo de violencia. ¿Cómo que se Digamos, refiere? cuando hay problemas de autoestima, entonces, por ejemplo, como de no puedes salir solo porque no sé con quién vas a salir. Ujú. Si hacemos planes, tienen que ser siempre juntos, porque como que el tiempo libre de uno tiene que estar dedicado al 100% a la pareja o a la familia, ¿verdad? O inclusive con los amigos, ¿verdad? Hay amigos que absorben demasiado a las personas Ujú. y muchas veces hay gente, y te digo eso, o sea, yo no soy psicóloga, pero como que hablando con amigos o con personas me cuentan estas cosas y yo a veces digo, ¿será que también esta falta de autoestima me hace estar dentro de un ciclo de violencia? No sé si pasiva sea la palabra correcta, pero sabes, como este tipo de cosas de no puedo salir yo solo, lo que vos decías ahora, como bueno, si vos tenés el partido de fútbol y yo quiero ir a tomar café con mis amigas, entonces mientras vos vas al partido, yo voy a tomar café. Ujú. Sabes, como de tener esta individualidad en pareja que muchas veces no existe. Sí, totalmente correcto. De hecho, la inseguridad es como algo que nos viene a predisponer a estar en vínculos de este tipo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si yo no estoy feliz con mí misma o no estoy segura a mí misma, no tengo actividades de ocio que hago con mí misma, etcétera, etcétera, o mis amigos o así. Entonces, claro, voy y busco donde a mí me hagan sentir como que yo tengo un propósito, ¿verdad? Que yo soy Ujú, importante. Y esto como de, uy, no, no, es que no quiero ir sola o no, es que prefiero ir con usted, ¿verdad? O sea, está bien tener tiempo de calidad con la pareja, pero si usted se encuentra en que solo las cosas que estás haciendo están relacionadas a la pareja, entonces ya ahí definitivamente me estoy dando cuenta que tengo inseguridad o baja autoestima, ¿verdad? ujú. Y yo siempre les digo, si usted está haciendo estas cosas, vaya. Y sí, casi que una de las primeras tareas que mando es vaya y haga algo sola. A pesar Ujú. de que se sienta rarísima, sentada en una cafetería absolutamente sola. Yo. Vaya, hágalo. O sea, salga de esa zona de confort de que yo no puedo, de que tengo que estar siempre con esa persona. O sea, Ujú. no, no es que usted tiene que, es que usted quiere, Claro. ¿verdad? Entonces van y van al cine solas, van de compras solas y todas esas cosillas. Entonces ahí se empiezan a dar cuenta, ¿verdad? Que tenían gustos que no lo atribuían a la pareja. Ujú. Sí, siento que son como demasiadas cositas, ¿verdad? Las que se van sumando dentro de estos o estas dinámicas Sí. con diferentes vínculos. El otro día hablaba con una amiga y me decía, hablamos precisamente de esto, ¿verdad? Porque ella me decía, mira, es que a veces he escuchado de gente que me dice que de pronto, no sé, la pareja le dice como, es que por tu culpa yo me siento así, Ujú, es que vos sos el culpable o la culpable de que yo sea insegura, o vos sos el ujú. culpable, la culpable de que yo tenga baja autoestima. Y no digo que a veces a uno no le refuercen, ¿verdad? Como esas heridas, pero no es como que yo pueda echarle la culpa a alguien. En algún episodio hablábamos de eso, como de esta mochila que es mía, ¿verdad? Con mis heridas, no se la puedo depositar a la pareja o a mi mamá o a mi hermano o a mi hijo, a nadie, es mía. Y en los ciclos de violencia, no sé si muchas veces como que hacemos esa dinámica, como de le damos a la pareja o a la persona mis heridas, entonces después peleamos porque vos me lastimaste, vos me heriste, vos me hiciste, ¿verdad? Y es tu culpa y no me responsabilizo. Exactamente, esa última parte es exactamente lo que yo te iba a decir, porque básicamente cuando dicen es que es tu culpa, es porque usted me causa esto, o sea,
yo sé que suena muy duro, ¿verdad? Pero yo a veces les tengo que decir en consulta, porque yo así soy en consulta, o sea, yo le digo las cosas como son. Yo le digo, eso es trabajo suyo, o sea, eso es usted. Usted tiene que responsabilizarse por sus acciones. Usted tiene que responsabilizarse. Sí, entiendo que tienes muchas heridas del pasado. I get it. Vamos a ver cómo hacemos para trabajarlas, pero ese pensamiento de que yo no puedo y que es porque mi mamá me hizo tal cosa, porque mi papá me hizo tal cosa, es como, ok, entiendo esto, pero si usted quiere mejorar, tiene que empezar a decir cómo trabajo esto, cómo me empodero, cómo voy a terapia y enfrento mis problemas, mis pensamientos que me agarran y me hunden. Y decir, pucha, o sea, voy a hacerme responsable de esto y voy a ver cómo salgo adelante, pero, ¿verdad? Muchas veces se quedan ahí como trabadas y eso es algo que obviamente en consulta se empieza a debatir más y uno tiene como que ser un poco insistente. Eso te iba a decir, como para ya ir cerrando un poco el tema que, repito, es sumamente amplio y me gustaría muchísimo que lo abordemos en otros episodios ya más específicos o más puntual y poder, ¿verdad?, hablar un poco más. Pero me gustaría, hay una última pregunta y la dejé precisamente como para el final, que nos hizo una seguidora, y ella habla de, bueno, cómo cortar el ciclo de violencia y alejarse, ¿verdad? Que hemos ido como, vos has dado como algunas herramientas, pero ella pregunta, aún cuando es con la propia familia, ¿verdad? Que son lo más difíciles. Por lo general, vos, ¿qué herramientas le recomendás a tus pacientes cuando están en un ciclo de violencia? Bueno, ya hablaste de algunas, pero... Ok. Mira, sí, yo lo que recomiendo son dos técnicas principales. Entonces, digamos, la primera, especialmente en familia, la que utilizo es el tiempo fuera. Entonces, o el time out, ¿verdad? Eso lo que hace es, ok, en el momento que yo me empiece a sentir vulnerable o me empiezo a sentir agredida por otra persona, ya sea porque están alzando la voz o me están gritando, me están reclamando algo, que de una forma obviamente me hace sentir indispuesta a seguir con la conversación, tenés que parar en ese momento. O sea, yo sé que es difícil parar una conversación súper acalorada y toda la cosa y que usted quiere dar su punto de vista, o sea. Defenderse. Exacto, defenderse, pero ¿de qué te sirve tener esa conversación? Si usted va a terminar llorando, van a terminar así invalidándose, vas a terminar cediendo o la otra persona va a terminar cediendo. En fin, ¿verdad? Entonces yo les digo, sí, está bien, tenga la conversación con la persona, pero no en ese momento. Pare todo lo que está haciendo. Entonces, en el momento que usted ya sienta que ya la conversación no va para la asertividad, sino que va para la agresividad, bueno, le decís a la persona, ok, veo que estás enojado, yo estoy enojada, no estamos en condiciones para tener esta conversación, voy a retirarme y voy a hablar con vos cuando ya estamos más tranquilos, ¿verdad? Entonces paras, das media vuelta y te vas, porque lo que estás haciendo es que te estás comunicando que ya la conversación no es asertiva, paramos y ya luego más tarde o el día siguiente o lo que sea, tenés la conversación de otra manera, que es la otra técnica que iba a decir. Con calma. Sí, exacto. Entonces ya viene una técnica de comunicación asertiva, que esa es como una de las que enseño yo, ¿verdad? Que muchas veces ya estamos tranquilos y demás, pero entramos así como de golpe, como, este es mi punto de vista, ¿verdad? No, o sea, empiece con asertividad, como empatía. Entonces, mira, yo entiendo que a usted le molestó esto y esto y esto, y su punto de vista fue este. Lo entiendo, lo respeto y entiendo por qué te molestó. Entonces ya obviamente la persona se siente más escuchada, ya la conversación es diferente. Ya ahí sí usted puede decir, mira, me sentí ansiosa porque usted dijo tal oración y me hizo pensar tal y tal cosa, que yo no soy suficiente hija, que no soy suficiente madre, que no soy suficiente novia, cosas así que suelen pasar. Por ende te solicito que la próxima vez que hablemos de este tema, por favor, no me alces la voz, no me grites, tengamos una conversación de esta forma. ¿Te parece? Entonces al final es esencial llegar a un acuerdo. Si usted logra llegar a un acuerdo con esa persona, usted lo logró. Entonces eso es como las dos que yo suelo recomendar. Eli, y hay una cosa que
yo sé que da para otro tema. Y no sé si te ha pasado en consulta o si has tenido algún caso. ¿Qué pasa cuando hay agresión física de por medio? Ok, ese es el detalle. Cuando hay agresión física de por medio, estas técnicas de hecho pueden funcionar, pero realmente no es lo ideal, ¿verdad? En terapia, de hecho, si alguien me llega a mí y me dice, hey, quiero terapia de pareja, y me entero que hay golpes, de hecho, no son candidatos para terapia de pareja, porque en el momento en que ya se empieza a agredir físicamente a otra persona, la consigna siempre va a ser resguardar la integridad de la persona. Entonces, en ese Interesante eso. momento ya no hay forma. Entonces, lo mejor es que usted poco a poco se vaya tratando de alejar de esa persona, buscando formas en que en las redes de apoyo, de alguna forma que usted pueda alejarse de esa persona y tener esa oportunidad como para ya irse, ¿verdad? Obviamente no se hace de golpe, no se hace en el calor del momento, obviamente, porque usted se expone a más peligro. Entonces uno, de hecho, cuando me dicen, mira, estoy siendo agredida en la casa y mi esposo cree que yo estoy en tal lado, pero estoy aquí, yo le digo, ok, tenemos que hacer esto poco a poco, tenemos que hacerlo con la cabeza fría, porque si usted empieza a hacer las cosas apresuradamente, usted puede terminar muy mal, golpeada, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es como una forma en que yo les recomiendo ir haciéndolo poco a poco, vaya distanciándose, vaya conectando con los demás, haciendo plan, Y siempre con un acompañamiento. siempre con un acompañamiento psicológico, ¿verdad? Y que ojalá tengas apoyo de la familia o un amigo. Y esto de la agresión, yo sé que yo cada vez que digo algo siento que es como otro episodio. Pero ahora que hablamos de agresión, hay un tema que eventualmente me gustaría tocar con vos y no sé si te ha llegado alguien a consulta con esto, hablando de la agresión física y psicológica hacia los hombres, ¿verdad? Que creo que es una cosa que se habla muy poquito Sí. y qué vergüenza. Y por eso te digo, como que lo pensé y dije, quiero hablarlo acá muy por encima, como con este tema de las recomendaciones, pero que sé que da para otro episodio. Eso, o sea, serían como las mismas recomendaciones independientemente de si sea una chica la que está sufriendo agresión física o psicológica, que ya nos dice como, ¿verdad? Herramientas para los dos casos. Si fuese un hombre el que llega a sufrir de estas cosas porque pasa, ¿verdad? Sí, Aplica igual. exactamente. Aplica igual, porque al final de cuentas todos tenemos el mismo cerebro, entonces al final de cuentas usted es una persona pensante que debe planear una forma de alejarse del agresor o agresora. Entonces, muchas veces los hombres lo suelen minimizar o silenciar mucho, ¿verdad? Por cuestiones del patriarcado, toda esta cuestión, pero al final de cuentas usted está viviendo agresión, usted está viviendo agresión, punto, Claro, no ¿verdad? importa de quién venga. Exacto, entonces a todos esos hombres que quizás están viviendo esto, es exactamente igual que si a una muchacha le estuvieran agrediendo, ¿verdad? Tal vez a usted le duele menos el golpe, porque la muchacha tal vez sea, ¿verdad?, menos fuerte que vos. Eso no significa que sea Que haya que menos. minimizarlo o que Exacto. tengo que pasarlo por alto. Ujú. Porque, bueno, pasa eso, ¿verdad? Que a veces decimos como, no, no me voy a defender porque es chica o no voy a decir nada porque se van a reír de mí. Pero bueno, no quiero ahondar en ese tema porque si no aquí nos quedamos. Sí, sí. Pero bueno, Eli, ya para despedirnos, sé que de verdad vamos a tener que hacer muchos más episodios para poder abarcar todos estos temas. Ves que cada vez como que hablamos algo es como, claro, salió esto y vamos a hablar de esto y Sí. hay un montón de cosas alrededor. Pero quiero darte las gracias por estar hoy acá, por compartir toda esta información con nosotros, ¿verdad? Porque el objetivo de este podcast es que la gente pueda escuchar, educarse, entender que no están solos o solas, que esto nos pasa a todos, o sea, nadie está exento de vivir en un ciclo de violencia y que no significa que porque estemos ahí no vamos a poder salir, ¿verdad? Exacto.
No, y con mucho gusto, de verdad, toda la experiencia ha sido increíble para mí, ¿verdad? Y tengo demasiado que compartir y podríamos quedarnos aquí todo el día. Pero bueno, no, ahondaremos en otros capítulos. Buenísimo. Y me gustaría contarles, bueno, ya les conté que Eli es psicóloga, así que si quieren contactarla y sacar una cita con ella o seguirla en sus redes, porque Eli comparte también mucha de su experiencia con sus seguidores, les cuento que Eli la pueden encontrar en Instagram como psicóloga-Elizabeth Miller y en TikTok como Emis Miller. Y quiero cerrar con esta frase sin autor que dice: abraza tu miedo y rompe el silencio. Las invito a mantenernos conectadas y que sigas Auténticas Podcast a través de Instagram, TikTok, todas las plataformas de audio y YouTube. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Este podcast fue presentado por Natalia Rojas. Invitada especial, Elizabeth Miller. En los controles, Federico Lang. Y es una producción de Natalia Rojas en colaboración con Caramba.